Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy en el programa vamos a seguir abordando el tema que me parece muy interesante políticamente hablando y económicamente hablando también, de esta crisis gubernamental con la renuncia del ministro de Economía, pero basada en el concepto del gobierno. Yo no creo que solamente haya sido del ministro de Economía, esto creo que lo sabía el presidente y que lo sabía evidentemente también el premier. El asunto es que calcularon mal las cosas. Como lo comentábamos ayer con uno de nuestros invitados, Mario Berríos, parece que todos los cálculos gubernamentales fueron que había que hacer caja, la manera más fácil de hacer caja es subir los impuestos, empezar a recaudar inmediatamente, y como esto se hacía en el momento en que el Perú oraba para que Guerrero fuera al Mundial y luego la selección estaba en los partidos previos al Mundial, luego venía el Mundial y todas estas cosas, bueno, las cosas iban a pasar por agua tibia, pero resulta que esos impuestos involucraban meter la mano al bolsillo de los segmentos básicamente C, D y E, más la intención anunciada del propio ministro de rebajar la barrera del el pago de impuesto a la renta a los que ganaban menos de 2.000 soles, algo que realmente era, bueno, lo voy a decir casi literalmente, era hacer que los más pobres den dinero para que el gobierno haga. Bueno, el asunto ha terminado como ya hemos visto. Así es que hoy vamos a analizar el asunto con Reinaldo Roberts, sobre todo en el área del aumento del impuesto selectivo al consumo, que grava, entre otras cosas, a los autos nuevos. Él es un empresario de venta de automóviles desde hace muchísimos años, así es que él conoce perfectamente este sector y cómo se afecta. Pero además, él fue congresista por Arequipa y fue el encargado de presidir la comisión que redactó el capítulo económico de la Constitución que actualmente nos rige. Así es que también conoce de política, de economía. Y adicionalmente es miembro del Foro Sur 21, que va a hablar sobre descentralización la próxima semana en un certamen que se va a realizar de manera gratuita en la Cámara de Comercio. Y más adelante, en la segunda parte del programa, voy a estar con el doctor Víctor Sánchez. Él es un médico especialista en medicina bioenergética. Guerrero casi se queda fuera porque le encontraron un metabolito de cocaína. Era una taza contaminada, en una taza le sirvieron algo y en esa taza habían tomado mate de coca o algo así. Pero la coca realmente es mala o trae beneficios para la salud. Lo conoceremos hoy día. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Señor Roberts, bienvenido. Muy buenas noches, Enrique, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches, amigos televidentes. Estoy a sus órdenes para tratar los temas programados. ¿Le pareció adecuada la medida de subir los impuestos, de subir el impuesto selectivo al consumo que adoptó el gobierno hace semanas y que los ha llevado pues a una crisis de gobierno? Bueno, hay que comprender que la venida del presidente Vizcarra ha sido, por no decirlo de improviso, casi de improviso, porque cuando se eligió a Kuczynski se le eligió para 5 años y Vizcarra estuvo parte del tiempo como ministro de Transportes y después lo apartaron o se apartó, ¿no? Así las cosas, se suponía que todo iba a venir manejado por Kuczynski, con su equipo, con sus tecnócratas y toda la gente que estuvo allegada a él. Cuando se produce la vacancia o la renuncia de Kuczynski, el mismo Vizcarra estaba sorprendido, aunque hubiera estado previsto que algo así iba a ocurrir. Entonces viene él y trae su propio equipo, ¿no? Su propio equipo que no necesariamente eran del partido político que lo llevó al poder. Y se hizo muy amigo, por así decirlo, a gente de Alianza para el Progreso, de la Fuerza Popular inclusive, y quiso o quiere hacer un gobierno de consenso, ¿ok? Pero se le presenta el problema de que los gastos se han disparado y los ingresos han disminuido. Entonces, cualquier estudiante de economía, de primero de economía, sabe que el Estado
tiene que funcionar con los impuestos que cobra. Y hay dos clases de impuestos, ¿no? Los impuestos directos y los indirectos. Los directos, que son los más racionales, son los más difíciles de cobrar. ¿Cuáles son estos? Los que van a la renta. Se va a cobrar a las empresas y se va a cobrar a las personas. Cuando se sabe bien quién es el que gana el dinero, se le puede cobrar. Pero con la informalidad que existe en el Perú, es bien difícil que ese cobro se haga equitativamente, ¿no? Por ejemplo, toda la minería informal no paga, toda la producción informal no paga, todo el transporte informal no paga. El 70% de las empresas que dan empleo en el Perú no pagan impuestos No porque pagan son impuestos. informales. Entonces, cobrar vía impuesto directo es bien complicado. Por eso es que el impuesto a la renta, que iba a ser modificado, no era buena idea. Entonces, Además eran los más pobres. Pues. Bueno, es que ¿a qué se recurre? Al impuesto indirecto. ¿Cuál es el impuesto indirecto? Que no es a las personas, sino al producto, al consumo. Porque si se sube el precio de la gasolina, todo el mundo paga, todo el que consume gasolina paga. Si se sube el impuesto a los cigarrillos, todos los que fuman pagan. No tienen nombre propio. Entonces, en este caso, el exministro Tuesta optó por tomar una decisión que iba a ser rápida y fácil de cobrar, que es el impuesto indirecto y en este caso el impuesto selectivo al consumo. Y ataca a sectores que también tenían un disfraz, digamos, ecológico, ¿no? Vamos a poner impuesto al combustible, porque contamina, impuesto a las bebidas azucaradas, porque son dañinas para la salud, impuesto a los cigarrillos, que también están dañinos para la salud. Entonces tenía una especie de escudo para proteger esta decisión. Campodónico dice, por ejemplo, que disfrazaron este paquetazo, lo califican como paquetazo, como ambientalista y prosalud, pero sí, era un disfraz. Es un disfraz, claro. Pero lo que más ha afectado a la gente de todos estos rubros en que se aplica el selectivo al consumo ha sido el de los combustibles, porque los combustibles van al transporte. Y el transporte es para que toda la mercadería que se mueve en el país pague. Eso teóricamente tenía su justificación, pero en realidad lo que yo veo es que toda esta bulla no ha sido realmente bulla económica, ha sido bulla política. Y lamentablemente ocurre del aumento de los combustibles, del precio de los combustibles, en un momento en que sube el precio internacional del petróleo. Fue mala decisión porque le achacan al gobierno el incremento del precio de los combustibles solamente a él, cuando en realidad el incremento del precio de los combustibles era producto del alza internacional. Pero si sube, si está en alza el precio internacional, lo menos adecuado era subirle el impuesto selectivo al consumo. Además, los camioneros dijeron una cosa que es real. Ellos dicen, vamos a poner un nombre, Coca-Cola. Para trasladar sus insumos, sus productos, sus asuntos, ellos no me aumentan un centavo. Ellos dicen, hemos hecho un contrato, tú tienes esta cantidad, ya no es problema mío. Entonces lo que hacen ellos es al distribuidor final. Lo mismo pasa con las otras cosas. Finalmente es, como dice Campodónico, CDIE el que paga, ¿no? Sí, pero estamos nosotros en un momento en que nuestra Constitución, que es liberal, no maneja control de precios. O sea, los precios son libres. Los grifos y los transportistas pueden cobrar lo que les parece que es adecuado. Entonces, lo que no se da cuenta, la mayor parte de gente que ha protestado y salido a la calle con letreros y contra del impuesto selectivo al consumo, que dicho sea de paso, muchos no saben ni siquiera que es un impuesto selectivo al consumo. Pero ese impuesto que se ha puesto a los combustibles origina que los griferos y los transportistas se sientan protegidos por esta gran masa de protestantes, ¿no? Cuando en realidad ellos podrían ser los beneficiados con esto. ¿Por qué? Se sube el impuesto a la gasolina, el petróleo, entonces, ¿qué va a hacer el grifero? Sube el precio como se le ocurre, no necesariamente a los 30, 40, 70 centavos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Subió el precio en el grifo? Sí subió, por culpa del selectivo.
No, ha subido por culpa de que el impuesto, el precio del combustible ha subido. Subió el precio del transporte. No es culpa del transportista, es culpa del gobierno. Porque los grupos políticos de extrema izquierda lo que quieren es tumbarse a un gobierno como este, que está produciendo al estilo occidental. ¿Se da cuenta? Entonces, los protestantes, vamos a llamarles, no saben que están beneficiando a sus verdugos, en vez de... Lo curioso del caso es que aquí estuvo, por ejemplo, uno de los directores de la Sociedad Nacional de Industria, el señor Lisandro Mariátegui. ¿Ya? Y él también puso el grito al cielo por la suba del impuesto selectivo al consumo. Bueno, yo no creo que haya ningún empresario, pocos empresarios, que reconozcan que cuando hay crisis económica, cuando llueve todos se mojan, pues, ¿no? Yo sí pienso que el impuesto selectivo al consumo para los vehículos es adecuado, pese a que a mí no me conviene, pese a mi empresa no le conviene vender autos caros. Hablemoslos tras la pausa, ¿le parece? Tenemos que ir a Perfecto. una pausa comercial. Estoy con Reinaldo Roberts, miembro de Foro Sur 21, empresario automovilístico y un impulsor del tema de descentralización. Tras la pausa, seguimos con él. Estamos ya de regreso en el programa, sigo con Reinaldo Roberts, estamos conversando un poco el tema de los impuestos. Usted me había dicho que el impuesto selectivo al consumo, en el caso de los vehículos nuevos, no le conviene a usted, pero a pesar de eso, usted como empresario, pero a pesar de eso, no estaba usted en desacuerdo. Ahora, hay que tomar en cuenta que el impuesto selectivo al consumo a los vehículos no es a todos los vehículos a rajatabla. Primero, omnibuses, camiones, vehículos de transporte público no han tenido incremento. O sea, los microbuses que se importen no tienen impuesto. No lo tenían, no lo tienen. Las pick-ups que tenían el impuesto ahora no lo tienen. Yo quisiera ver si hay algún agricultor o algún empresario que usa pick-ups, si va a salir a defender la medida porque le bajaron el impuesto. Eso no lo sabe la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, y los impuestos que sí se están aplicando de este 10% son a los vehículos de uso básicamente particular y taxis, ¿no? Eso en cuanto al 10% del selectivo al consumo para los vehículos nuevos. Ahora, vamos al asunto de la gasolina, ¿ya? Donde la gente pierde el sentido de proporción. ¿Qué pasa si es que un galón de gasolina, voy a poner cifras completamente, más que imaginarias, fáciles de calcular. Digamos que subió un sol el precio del galón. Un galón, caramba. ¿Cuánto costaba antes? Digamos que fue solamente 10 soles. 10% del incremento. O sea que este señor que compró un galón de gasolina o de petróleo, tiene que transportar, tiene que consumirlo a lo largo de 15, 20, 30 kilómetros. Digamos que sean 20 kilómetros. O sea, yo le pongo un galón de gasolina a mi microbús o de petróleo y me va a permitir transitar 20 kilómetros. ¿Cuánto corresponde de esos 20 kilómetros el incremento? 5 centavos. Puedo transportar esos 20 kilómetros que me cuestan 5 centavos más por kilómetro. ¿Okay? ¿Y cuánta gente transporto? 15, 20, 30 pasajeros. ¿Cuánto es el costo por pasajero de ese incremento? El asunto es mínimo. Claro, el asunto es que estamos en un libre mercado. Entonces, cuando hay algún tipo de esta medida, los griferos dicen, subió, y lo suben en la cantidad que ellos quieren. Claro. Acto seguido, los transportistas tienen una excusa para subir el pasaje y lo suben en la proporción que ellos vean por conveniente. No todos han podido subir, pero por ejemplo, yo sí conozco de un caso de una empresa que cobraba, debe ser de las últimas que cobraba 80 céntimos y que venía de Alto Libertad hacia el centro de la ciudad, ¿no? El Cerro Colorado, bueno, ya no cobra 80 céntimos, ahora cobra un sol. Entonces, la suba del pasaje es 20%. Y quiérase
o no, es 20% más que En tienen que realidad, pagar los que usan la combi. Y en los que realidad- usan combi son los más pobres. En realidad es 25%, porque 20 sobre 80 Claro, es la cuarta es parte. 25%. Claro. 25%. Entonces, ¿qué está haciendo ese ejemplo que usted pone? Valiéndose, aprovechándose de la intranquilidad popular para llevar agua a su molino. Deberían, en ese caso, los que hacen todas estas protestas, protestar contra el incremento internacional del precio del combustible. Habría que hacer una huelga contra la OPEP. El asunto es que si es que no se hubiera subido el impuesto selectivo al consumo de esa manera inconsulta, repentina, y si no se hubiera anunciado que se iba a poner impuestos a los 500.000 trabajadores formales, 500.000 personas que ganan menos de 2.000 soles, no se hubiera agitado la calle, no hubiera generado este asunto. Campodónico, Humberto Campodónico, dice, ¿por qué no pagan? Se pregunta él, yo también creo que es una pregunta que debe responderse. ¿Por qué no pagan IGB, por ejemplo, quienes van a los casinos? Él dice que hay que revisar las exoneraciones. Claro. ¿Por qué no pagan IGB quienes van a jugar a los casinos, a los bingos y a las carreras de caballos? Perfecto. Eso debería hacerse. Así Además es. hay una cosa. Hace poco, aquí, uno de los periodistas más importantes del mundo llegó para el High Festival, estuvo en una de las conferencias y dijo que se quedó completamente sorprendido de la cantidad de casinos que había en el Perú, porque en el mundo la mejor manera de lavar el dinero sucio es a través de los casinos. Correcto. ¿No es cierto? Sí, también Y tengo no, esa impresión. y no pagan los impuestos. Dice, hay una fiscalización de lavado de activos allí, dice Campodónico. ¿Por qué no pagan impuesto a la renta muchas universidades particulares? Dice, ¿no? También estoy de acuerdo con Campodónico. ¿Por qué los alumnos de altos ingresos que van a esas universidades no pagan IGB? ¿Por qué no pagan IGB los seguros de vida de las personas de altos ingresos? Acá no nos referimos a los seguros de vida de los jubilados de las AFPs, sino a aquellos que tienen seguros de vida, pues, tremendamente grandes. ¿No es cierto? Bueno, me parecen preguntas que son interesantes. ¿A usted qué le parece? Yo creo que Campodónico podría ser un muy buen asesor de este gobierno, porque tiene muy buenas ideas que deberían aplicarse también. Es probable que esas medidas sean más complicadas para aplicarse, pero estoy enteramente de acuerdo. Lo que ha ocurrido con las universidades privadas, ya tenemos miles, no miles, pero varios ejemplos de abusos realmente en que estas universidades se han convertido en unos emporios de riqueza, ¿no? Acuña. Bueno, no quiero usar nombres. Bueno, pero- yo sí. Acuña. Acuña se ha hecho millonario con todo esto y ha llegado a ser tan patán en la política que decidió exprofesamente romper las reglas de las normas electorales y empezó a hacer propaganda para su hijo y le pusieron una multa de 300.000 soles, 400.000 soles, una cantidad tremenda. Dijo, si tengo la plata la pago. Lo curioso es que ni siquiera la paga. ¿No es cierto? Pero, o sea, ¿y eso? O teníamos rectores que ganaban 1.000.000 de soles al año, También hay, o algo así. Sí, sí, ¿No? sí. Entonces, esas cosas. Los ejemplos sobran. Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda en este bloque? Nos quedan 2 minutos. Quisiera enfocarme en un tema más. Estuvo Hernando de Soto ayer en una entrevista con Aldo Mariate. Y él salió a decir una cosa que también me parecía muy interesante. ¿Para qué mover el impuesto selectivo al consumo? ¿Para qué subir los impuestos y todas las cosas cuando se pueden hacer otras cosas muchísimo más importantes? Decía. Solamente destrabando el 1% de los proyectos que deberían hacerse, los proyectos de inversión en el país, se podría recaudar 30 veces más. ¿Y eso lo ¿Cierto? dijo Mariátegui o Eso lo de dijo Soto? de Soto. Ya. Entonces, parece que las cosas no han sido bien encaminadas en este gobierno y han tenido que hacer cosas y luego retroceder, lo que perjudica finalmente su decisión. Ahora, yo no sé si insistir en el error hubiera sido bueno o mejor. No sé. Ahí es difícil de prever. Pero lo que sí ha ocurrido, que se toman medidas y después se toman contramedidas, marchas y contramarchas, sean buenas o malas, cualquiera de las dos, han sido para dar una mala imagen al exterior, porque nos crea la idea, o crean la idea de que el país es inestable, ¿no?
Y hemos visto los ejemplos de comprar el exceso de papas que se produjeron. Ese fue un error también. Ahora, hablar de la devolución del impuesto selectivo al consumo en un 56% a los transportistas es otro error. No porque sea bueno o malo, porque realmente, como hemos visto, los transportistas cobran de acuerdo al costo del petróleo, ¿no? Que eso no lo define el Perú siquiera, ¿no? Pero esas marchas y contramarchas sí son un error que se está cometiendo en este régimen de Vizcarra. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos le propongo hablar de descentralización, el Bien. gran tema que usted ha defendido durante décadas. Y Conforme. resulta que ahora, al menos los dos hombres que gobiernan el Perú, el presidente y el primer ministro, son expresidentes regionales. Nunca antes ha pasado eso en nuestra historia. ¿Qué oportunidad tenemos sobre la descentralización? Lo conversamos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Reinaldo Roberts, él es presidente de Foro Sur 21, una organización que impulsa mucho la descentralización y vamos a hablar en este bloque precisamente de eso. Nunca antes el país ha tenido gobernando a los dos hombres más poderosos del país, el presidente y el primer ministro, que sean hombres de provincia, y no solo de provincia, porque el origen provinciano, bueno, hemos tenido varios presidentes de origen provinciano, pero los dos han sido presidentes regionales, o sea, han tenido discurso descentralista, han sufrido el centralismo y han luchado contra el centralismo. ¿Cree que esto es una oportunidad real para retomar realmente la discusión sobre descentralización y tomar acciones descentralistas? Definitivamente, la oportunidad está, ahí está, es cuestión que sepamos aprovecharla o que ellos las aprovechen, ¿no? Si el presidente Vizcarra ya anunció que va a luchar contra la corrupción, va a fomentar la inversión empresarial y va a promover la descentralización, por lo menos ya tenemos algo que se ha dicho. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo sí tengo confianza en que Vizcarra va a fomentar la descentralización. ¿Qué necesitamos? Porque una cosa es fomentar la descentralización y otra cosa es practicar la descentralización. Bueno, mire, hay varios términos que se confunden, ¿no? Uno es el de regionalización, eso no es descentralización. Desconcentración no es descentralización. Descentralizar es dar dinero y facultades, capacidad de decisión a los lugares más apartados. En Lima se escudan en que no hay capacidad organizativa, empresarial, y por tanto mejor que no gasten porque gastan mal. Lo que termina ocurriendo es que gastan en Lima y también gastan mal, ¿no? La desproporción que hay en las inversiones en provincias y en Lima son pues descomunales, porque esto parte de algo que una vez le critiqué a Kuczynski, cuando él dijo, las provincias deben cobrar sus impuestos y valerse de eso. ¿Dónde cobran los impuestos el gobierno? En Lima. Todas las grandes empresas tienen su sede en Lima. Operan en todo el país, pero operan en Lima. Telefónica, por ejemplo, ¿no? ¿Paga impuestos en provincias? No, pero existe en todo el Perú. Las minas tienen sus operaciones fuera de Lima, pero pagan en Lima. Más aún, las importaciones que se hacen por el Callao, que son prácticamente, no sé, el 90% de las que llegan al Perú, se hacen por el Callao. ¿Dónde se paga el impuesto al aduanero? En el Callao, recolecta en el Callao. ¿Dónde se paga el primer impuesto de IGB a las importaciones? En el Callao. Todo da la impresión de que que Lima más bien está subvencionando a las provincias. Da esa impresión. Cuando es al revés. Cuando es al revés, todo el país, ¿no? Y a propósito de Aldo Mariátegui, cuando metió la pata y se tumbó el gasoducto del sur, porque él tuvo una gran importancia en esto, cuando dijo, ¿por qué vamos los limeños a pagarles el gasoducto a los del sur? Porque los peruanos les hemos pagado el gasoducto a los limeños. Eso demostró una ignorancia total. Un periodista no puede hacer eso, pero no vamos a hablar de Mariátegui, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que se reconozca que donde está la riqueza es donde debe invertirse. Y además, un tema clarísimo, ¿dónde está Camisea?
En Cusco. En Cusco. ¿Tiene Cusco siquiera una molécula de gas de camisea? No. No. Hace 14 años que el gas de camisea está en Lima. Llegó a Lima, hay industrias, hay transporte, hay una serie de actividades como producto del gasoducto que se hizo a Lima con el dinero de todo el país, ¿se recuerda? ¿No? Y después, ¿cuál fue la decisión? Ya llegó a Lima, ahora hay que exportarlo. Estamos exportando el 51% del gas que sale de Camisea, cuando Puno, Cusco, Madre de Dios, Tumbes y el resto del país no tiene gas. En Foro Sur 21 habíamos acuñado una frase que usted seguramente la conoce: por donde gas pasa, desarrollo queda. ¿Cuál era la herramienta que tiene todavía el gobierno peruano para descentralizar? El gas. Llevar el gas a todos los lugares, sean o no sean rentables, porque dicen, no se puede llevar a Yaviri porque no se justifica. No vamos a llevarlo a Sicuani, no lo vamos a llevar al Valle de Tambo porque es antieconómico. Que sea antieconómico, pero es justo. El gran problema que yo veo es que ahora el precio del GLP y del gas natural GNB. empiezan a equipararse. Ya no hay la diferencia abismal que existió en algún momento y que propulsó, por ejemplo, que todos los taxistas de Lima intenten cambiar y adecuar sus carros al GNB, ¿no? Entonces... Esos son precios equivalentes en Lima. Pero si llevamos el gas de Camisea al Cusco, en vez de tener que llevar el GLP desde Lima hasta el Cusco, los cusqueños se van a beneficiar. Y son los dueños, vamos a decir así, del gas, ¿no? Entonces, el gas, que es una herramienta poderosísima para descentralizar el Perú, no se ha utilizado para descentralizar, se ha exportado, peor todavía, a precios viles. Y eso lo sabe muy bien, pues, los señores del gobierno. Kuczynski, sobre todo. Hay una cuestión. El tema de la descentralización lo toca Foro Sur 21. El año pasado lo tocaba Foro Sur 21. El año Foro Sur 21. Sí. Pero resulta, pues, que este tema debería ser una bandera lógica, por ejemplo, para el gobierno regional. La gobernadora Yamila Osorio ha hecho algo por descentralización, por una real descentralización, no descentralización de Arequipa hacia los demás, sino en la lucha con el gobierno central para que la descentralización sea una realidad en el país. No conozco exactamente qué gestiones habrá hecho la doctora. Yo no conozco Yamila, ninguna. ¿no? Si usted tampoco la conoce, que es un interesado, entonces existe, no hay. Pero eso tiene que ser política de Estado. Si ya lo ha mencionado Vizcarra, yo tengo confianza en que así sea. Además, la Constitución que usted ayudó a redactar como constituyente, lo establece. Somos un país unitario y descentralizado. Esa fue una adenda que se hizo después con muy buen criterio y eso es lo que hoy día nos rige. Así es como debería ser. Pero muchas veces muchos artículos de la Constitución y de las leyes son letra muerta. Pero lo que ha hecho Foro Sur 21 en estos 14 años de existencia es quizás arar en el desierto. Pero la gota continua labra la piedra. Hemos seguido con nuestro tema de la descentralización y justamente ahondando en esto es que la próxima semana, el 12 de junio, el martes, vamos a tener un conversatorio en la Cámara de Comercio a las 7 de la noche para todo el público que esté invitado. Así que, amigos televidentes, si ustedes tienen interés en el tema de la descentralización, los invito a las 7 de la noche el próximo martes 12 en la Cámara de Comercio, donde varias personas que conocen de este tema van a discutirlo. Algunos temas serán tratados, a lo mejor podemos en un minuto hacerlo acá, ¿no? Porque, como dije hace un rato, el tema de la descentralización el tema del centralismo, perdón, es la madre de muchos de los problemas que existen en Lima. O sea, Lima es una de las víctimas del centralismo. Promiscuidad, sobrepoblación, alta delincuencia. Todos los problemas que tiene Lima tienen que ver con la afluencia que la gente hace, se va a Lima. Entonces, Arequipa, Cusco, Piura, quedan despoblados tanto de personal capacitado,
¿no? Como bueno, mano de obra en general, que impide que se desarrollen por sí mismos. Y si encima le quitas el gas, estamos... Por eso es que esta... El certamen es gratuito. ¿Perdón? Ingreso libre. Ingreso libre, claro. Por eso es una invitación a todo ciudadano interesado en el tema. ¿Cuál cree que es el camino para la descentralización? ¿Con qué se debe iniciar el proceso de descentralización? Yo creo que debería haber un ministerio de la descentralización. Si hubiera un ministerio que corte a todos los demás, ¿no? Para que todos los que tengan que ver con el tema de la descentralización sea manejado. Hubo una Secretaría General de Descentralización. Algunos arequipeños estuvieron ahí, pero como que no les dieron bola, ¿no? Eso tiene que ser una política de Estado dirigida por el presidente. El presidente tiene que decir, esto es lo que yo quiero, poniendo objetivos concretos. Uno de ellos, por ejemplo, son los parques industriales descentralizados. Arequipa tuvo su época de oro industrial después de los terremotos del 58 y del 60, cuando se hizo el Parque Industrial de Arequipa. Eso fue un boom de desarrollo local. Eso puede repetirse en muchos otros lugares. Es un ejemplo nada más de lo que puede hacer. Exigirles a las personas, ¿no? A proponer, facilitar, mejor dicho, que hayan universidades en lugares apartados, que la gente de los lugares más lejanos no tenga que movilizarse a la capital del departamento. Ahí se complica un poco el asunto, porque las universidades no son pues establecidas, las universidades mayormente son sus profesores, ¿no? Sí, claro, pero para eso una universidad bien formada puede tener oficinas o sucursales en otros lugares. Por decir algo, San Agustín tenga unas cuantas facultades. Tienen en Islay, por ejemplo, pero Islay. El asunto es que los profesores de aquí no se van a Islay, que están cerquita. Es que no tienen que Entonces, vivir en el lugar, no tienen que vivir... Profesores visitantes. Exactamente. Profesores Esa es una idea suelta que tiene que ver con la educación y no con la empresa, ¿no? Señor Pero Roberts. hay muchas ideas que se podrían llevar a cabo. Y que se discuten el 12, el próximo martes. El martes lo vamos a ver. Le agradezco mucho por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. En cualquier momento estamos juntos. Reinaldo Roberts, presidente de Foro Sur 21. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tocamos el tema de la hoja de coca. Un derivado de la hoja de coca casi deja a Guerrero sin mundial. ¿Es realmente mala la hoja de coca? ¿Es malo lo que se encontró en ese metabolito de la coca? Vamos a verlo con el doctor Víctor Sánchez, un especialista en medicina energética, inmediatamente después de la pausa. Ok.